Ok, gracias nuevamente, Gabriela. Bienvenidos todos y todas a este seminario que es una segunda parte de uno que di hace un par de semanas atrás, que trata sobre aspectos generales. Teniendo en cuenta precisamente los problemas de ancho de banda, yo voy a proceder a apagar mi cámara para asegurarme de que la presentación fluya lo mejor posible, ¿no? Y prendo la cámara al final del curso o cuando vaya a contestar alguna pregunta, a veces lo hago también. ¿Okay? Y nada, siéntanse en libertad de formular las preguntas que entiendan pertinentes y comenzamos con esta segunda parte del tópico fascinante que es la libertad de expresión. Y al terminar este taller, ustedes conocerán cómo se dilucidan aspectos de expresión, conflictos de libertad de expresión en la práctica. O sea, este taller, contrario al anterior, el primero fue más bien teórico, general. Vamos a tener muchos más ejemplos particulares, que vamos a discutir un poquito más de casos que han tratado este tema, casos de tribunales del Tribunal Supremo de Puerto Rico, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y de otros foros. Podrán distinguir los tipos de foros públicos y las reglas que aplican a cada uno y discernirán si el ejercicio de la libre expresión está siendo regulado en virtud de su contenido o por el tipo de foro utilizado. Y aquí, pues, a manera de repaso del taller anterior, la libertad de expresión, pues, se gobierna de una de dos formas. O por el contenido, lo que yo estoy diciendo, o por dónde, cuándo y cómo lo digo. ¿Okay? Que conoce como tiempo, lugar y manera, y que es la normativa de los llamados foros públicos. ¿Okay? Aclarado eso, pues continuamos. Advertencia: esta presentación contiene imagen y vocabulario que pueden resultar desagradables, perturbadores e indignantes. No obstante, su presentación resulta necesaria para fines de que este ejercicio educativo resulte lo más efectivo posible, porque obviamente, por ejemplo, el uso de las malas palabras, ahí es donde uno está tirando el límite o está probando los límites de la libertad de expresión. Por ejemplo, las imágenes a mostrarse durante la presentación son del dominio público o de la exclusiva propiedad de sus respectivos autores, según corresponda. Y este taller no equivale a una asesoría legal que convierta el recurso en abogado de los participantes. Si usted percibe preguntas como consultas particulares, podrá declinar contestarlas, porque el problema es que me puede crear un conflicto ético y me puede meter en líos con el Tribunal Supremo de Puerto Rico, porque yo se supone que estoy aquí como recurso, no como abogado. ¿Okay? Y no quiero buscarme un lío con el Tribunal Supremo. Dicho ello, vamos a ver en términos generales hasta dónde podemos tirar la raya de la libertad de expresión. Y pues, como pueden ver en pantalla, tienen un incidente que pasó hace unos años en Puerto Rico, cuando Carmen Yulín Cruz era alcaldesa de San Juan, y era una actividad de pintura, de dibujo de la figura humana que se estaba celebrando en la Plaza de Armas, en que había varios modelos desnudos, y esto provocó que se presentara una queja, una querella ante la policía, y hubo arrestos y se formó, pues, un incidente que estuvo varios días en la prensa, ¿no? Y pues, pero que tiene que ver también con el tema de qué pasa cuando la libertad de expresión incluye la forma en que yo me visto o me dejo de vestir. Porque, por ejemplo, tenemos este incidente que pasó en San Juan. Sin embargo, en Francia pasó un incidente que involucraba la libertad de expresión exactamente contrario a lo que pasó en Puerto Rico, que fue cuando el gobierno francés, en un momento dado, trató de prohibir lo que se conoce como el burkini, que es un atuendo de traje de baño que utilizan las mujeres de religión musulmana para ir a las playas, ¿no? Así que el detalle, por lo tanto, es que dependiendo de cómo nos comportemos, cómo nos vistamos, nosotros también estamos enviando mensajes de comunicación. Y vamos a ver ejemplos aquí de el uso de la expresión mediante actividades corporales o físicas
para ilustrar un mensaje. También vamos a ver, por ejemplo, qué pasa en términos de si yo puedo fotografiar niños, si yo puedo publicar fotos de niños, dependiendo del concepto, ¿no? Y aquí tenemos una foto que se hizo famosa durante la guerra civil en Siria, de un niño que fue víctima de la guerra civil que allí en ese país se estaba dando, pero que no es el único ejemplo ni el más notorio, porque ellos, por ejemplo, otras fotos que han cobrado tal nivel de fama que se convierten en una muestra simbólica de hasta dónde puede llegar la libertad de expresión, y es incluso con la presentación de fotos de niñas desnudas, como es la que tiene en pantalla de esta niña, que adquirió trascendencia histórica porque fue parte del tipo de imágenes que se proyectó para mostrar lo que significó la guerra de Vietnam en ese país. Pero que en estos tiempos actuales, aunque la niña haya estado desnuda, tiene un significado histórico al punto de que incluso le regalaron al Papa una versión original de la famosa fotografía con la niña desnuda, y es para que ustedes puedan ver, porque uno tiende a pensar que cuando son niños desnudos uno automáticamente piensa que eso es un no, pero que dependiendo de las circunstancias históricas puede ocasionar que sea legítimo y sea ético el uso de ese tipo de imagen. Así que, dicho ello, vamos a pasar ahora a distinguir las expresiones que se regulan en términos de tiempo, lugar y manera. ¿Dónde lo digo? ¿Cuándo lo digo? ¿Cómo lo digo? Y que es independiente del contenido propiamente de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Y en ese sentido, en Puerto Rico y en los Estados Unidos existen 3 tipos de foros, ¿ok? Públicos. Cuando estamos hablando aquí de foro público, no estamos hablando de la sala de mi casa, no estamos hablando de un apartamento privado, no estamos hablando de una oficina médica en particular, sino que estamos hablando de lo que se conoce como foros públicos, o sea, foros, sitios de expresión que nos pertenecen a todos y que están divididos a base de la jurisprudencia en 3 tipos de foros. Y el primero que tenemos es el tradicional, que es el clásico, y son lugares que el Estado ha reconocido históricamente como idóneos para el debate público y la reunión pacífica, tales como calles, aceras y parques. En otras palabras, el foro tradicional no lo crean los tribunales, ni lo crea una ley, sino que por tradición histórica se le reconoce como un foro público, y por eso es que se le llama tradicional, que involucra las calles, las aceras y los parques. ¿Ok? ¿Qué pasa? Este es el foro más amplio donde uno puede manifestarse. En estos no puede prohibirse absolutamente el derecho a la libertad de expresión, pero sí reglamentar el tiempo, lugar y manera de la expresión, siempre que la reglamentación sea neutral al contenido de la expresión y promueva un interés público apremiante, limite su intervención en la mínima necesaria, objetiva, y deje amplios medios de comunicación alternos. ¿Ok? Esa es la definición jurídica. Yo se los voy a ahora traducir en términos de cotidianidad. ¿Ok? Para empezar, se puede reglamentar el tiempo, lugar y manera de expresión. En otras palabras, no es lo mismo que usted esté dando un mensaje político o religioso en la plaza pública de Río Piedras a las 10 de la mañana que a las 10 de la noche. ¿Ok? Porque de noche se puede reglamentar la libertad de expresión porque hay un interés público apremiante consistente en el derecho de las personas a poder descansar en sus residencias ya entrada la noche. Así que en la medida en que un derecho que es constitucional también, como es el derecho de estar en paz en mi casa,
conflige con el de libertad de expresión, entonces el Estado puede reglamentarlo. Eso es un ejemplo clásico de tiempo, lugar y manera. Lo que yo hago con un altoparlante a las 10 de la mañana no es lo mismo que voy a poder hacer a las 10 de la noche. ¿Qué pasa? Eso es lo primero. Número uno, la reglamentación tiene que ser neutral al contenido de la expresión. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que se apruebe una ordenanza municipal por parte del municipio de San Juan que establezca, por ejemplo, que yo no puedo utilizar altoparlantes para hacer proselitismo político a partir de las 7 de la noche, pero si es proselitismo religioso, puedo hacerlo hasta las 9 de la noche. Eso es el tipo de reglamentación que no sería neutral al contenido y por lo tanto sería inválido. O sea, en otras palabras, si yo le voy a prohibir a unas personas manifestarse después de cierta hora, no puedo tener en cuenta el contenido, ya sea comercial, ya sea político, ya sea religioso, ya sea social. La norma tiene que ser igual para todo el mundo. ¿Por qué? Porque el interés público apremiante es que las personas puedan descansar. Ahora, eso no significa que yo tengo que dejar de manifestarme. Por ejemplo, la legislación tiene que dejar amplios medios de comunicación alternos. Por ejemplo, la mítica ordenanza municipal que les acabo de mencionar podría establecer que a partir de las 9 de la noche nadie puede utilizar altoparlantes, pero sí puede repartir hojas sueltas, puede acercarse a personas que estén en la calle para llevar un mensaje, puede hablar en voz baja o normal, y a eso es lo que se refiere a dejar amplios medios de comunicación alternos. Por lo tanto, esto no significa que a las 9 de la noche se detuvo todo tipo de expresión y se acabó, sino que debido a la realidad de que las personas tienen derecho a descansar en sus residencias, se reglamenta el tipo de uso de mecanismos que pueden considerarse estridentes o de alto volumen para entonces utilizar otros tipos de formas de expresión. Ok, dicho ello, pasamos a renglón seguido a ir un poco más allá en el campo del foro público tradicional, conforme una decisión del Tribunal Supremo, Pacheco versus Intron Anton Santi. Desde tiempos inmemoriales, los parques, las plazas y las calles han constituido foros de divulgación y de intercambio de ideas críticas. En ello, la conciencia ciudadana y particular forma de ver el mundo tienen impacto y repercuten. Son los foros públicos por excelencia. ¿Pero por qué son los foros públicos por excelencia? Porque miren, porque las calles constituyen un instrumento eficaz de divulgación de ideas accesible para aquellos individuos y grupos que no cuentan con suficientes recursos económicos y que no tienen, por tanto, acceso a los medios de comunicación masiva como lo son la radio, la televisión y la prensa. Por eso es que se fomenta y se protege también el foro público tradicional, porque es el que le pertenece al pueblo de Puerto Rico, porque nosotros no tenemos miles de dólares para pagar anuncios en radio y televisión y por lo tanto dependemos de otros mecanismos que en este tipo de circunstancias puede incluir la internet y las redes sociales, porque hay decisiones de tribunal, por ejemplo, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que ya ha establecido que la internet, las redes sociales son equivalentes al foro público tradicional, que es el gran campo donde uno puede manifestarse. Así que, como ya les he indicado, el foro público tradicional trasciende los espacios físicos para incluir los virtuales. ¿Okay? Como ya digo, está el foro público tradicional y en términos de ejemplos de este tipo de foro, pues quizás uno de los más conocidos es las plazoletas del Capitolio, que se utilizan consistentemente para llevar a cabo manifestaciones, pero incluso también los espacios públicos, las paredes, propiedad pública, puentes, lugares que nos pertenecen a todos y que también pueden ser
pueden ser utilizados para llevar un mensaje como este: si los medios mienten, las paredes son nuestras. O sea que aquí ven en la práctica el uso de los foros públicos tradicionales por aquellas personas que no tienen acceso a los medios informativos o que quieren llevar un mensaje alternativo de esos foros. Ok, ahora vamos a pasar al segundo foro público, y en este caso es el no tradicional. ¿Okay? En estos, la protección de la primera enmienda es menor. El gobierno puede limitar la actividad expresa a aquella compatible con el objetivo para el cual fue creada la propiedad pública en cuestión. Yo les voy a dar seguido un ejemplo para que puedan captar cuál es el foro público no tradicional. ¿Okay? La reglamentación será válida siempre y cuando sea razonable, aunque no tiene que ser ni la única ni la más razonable, y nuevamente tiene que ser neutral en cuanto a los puntos de vista. Esto es álgido, esto es fundamental. No puede una legislación que pretenda controlar la libertad de expresión, no puede discriminar un tipo de expresión contra la otra. Se tiene que tirar la raya para todo el mundo y tratar a todo el mundo por igual. ¿Okay? Y siempre que no sea parte de un esfuerzo para suprimir la expresión. Dicho ello, pues miren, ejemplos de foro público no tradicional, por ejemplo, el Centro Médico de Puerto Rico, que es una institución del gobierno, es un foro público porque usted se puede manifestar, pero la manifestación que usted realiza en el centro médico, por ejemplo, tiene que ser compatible con la justificación para crear este espacio público. Y aquí, obviamente, donde hay trabajadores, enfermeros y enfermeras, donde hay público asistiendo por enfermedad, donde hay pacientes hospitalizados, usted no puede permitir el mismo tipo de actividad proselitista que se permite en una plaza pública. No quiere decir que no se pueda realizar un tipo de expresión. Lo que pasa es que tiene que ser compatible con este tipo de foros. Y otro ejemplo clásico son los tribunales. ¿Okay? Y aquí tienen, por ejemplo, una imagen del Centro Judicial de San Juan. Quienes transitan por la avenida Muñoz Rivera saben que discurre frente al Centro Judicial, y aquí tenemos la convergencia del foro público tradicional, que son las calles, las aceras, frente al Centro Judicial, pero que una vez usted sube las escaleras y entra por la puerta del Centro Judicial, se transforma de un foro público tradicional a uno no tradicional. Usted puede seguirse manifestando, puede comunicarse dentro del Centro Judicial de San Juan, pero usted no puede tener un altavoz, porque usted va a interrumpir los procedimientos judiciales. Así que, por lo tanto, se reglamenta para que sea compatible con este tipo de foro. No le elimina totalmente, pero tiene que ser compatible y tiene que ser neutral. Le tiene que aplicar la misma regla a grupos religiosos, políticos, sociales, económicos, artísticos. No importa cuál sea. ¿Okay? Por lo tanto, está el foro público no tradicional. Ahora, vamos a ver el tercer foro, que es el más problemático, que es el llamado foro público intermedio o por designación. ¿Okay? Aquí la palabra clave es designación. Y este foro se definió en Puerto Rico a base de un caso que involucró al conocido profesor ya retirado Luis Fernando Cos, de la Facultad de Comunicación e Información, porque eran los tiempos en los cuales dirigía al periódico Diálogo, y para las elecciones de 1992, la Comisión Estatal de Elecciones le requirió al profesor Cos que tenía que mostrarle el mensuario antes de que saliera publicado para verificar que no incluyera anuncios prohibidos. El profesor Cos se negó, y esto motivó que la Comisión Estatal de Elecciones solicitara una orden judicial para que se desistiera de la publicación hasta tanto se obtuviera la autorización de la Comisión Estatal de Elecciones. El asunto llegó al Tribunal Supremo de Puerto Rico, quien falla a favor de Diálogo,
y esto es un caso muy importante por los principios de libertad de expresión que involucra, y porque nos define lo que es el foro público por designación, y son aquellos que abarcan lugares no comprendidos en el foro público tradicional, pero, y aquí es que viene lo importante, han sido designados por el Estado para el ejercicio del derecho a la libre expresión. En otras palabras, contrario al foro público tradicional que tiene un origen histórico, el foro público intermedio es una creación del Estado. ¿Okay? El Estado designa este foro para que actúe como tal. ¿Okay? La identificación de estos lugares dependerá de la intención del Estado al destinar la propiedad para determinados fines. En otras palabras, estos foros se abren para propósitos específicos y para beneficios de ciertos grupos o temas. ¿Ok? Así que el derecho a expresarse se extiende solo a otro grupo de carácter similar o a otros puntos de vista sobre el mismo tema. ¿Okay? En esto la reglamentación al derecho de expresión debe ser razonable. Esto, para entenderlo, a lo que se refiere es que, por ejemplo, yo creo el teatro de la Universidad de Puerto Rico, yo Estado, creo el teatro de la Universidad de Puerto Rico. Eso es un foro por designación para realizar actividades artísticas, actividades recreativas que tienen que ver con el ámbito cultural y universitario, pero no lo puedo utilizar para actividades comerciales. ¿Ok? Por lo tanto, en ese tipo de foros se pueden realizar actividades artísticas relacionadas con el aspecto de las artes en general. ¿Ok? Y una vez se crea ese tipo de foro, goza de la misma protección que los foros públicos tradicionales. Así que, por lo tanto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió que Diálogo, siendo un foro público por designación, no estaba obligado a presentarle a la Comisión Estatal de Elecciones sus anuncios, porque como ya les digo, el foro público por designación, una vez se crea, tiene la misma protección que el foro público tradicional. Por lo tanto, no hay que entregar ejemplares previos del periódico. Por otro lado, esto es para que ustedes puedan ver que los foros, al menos por designación, no tiene que ser un espacio físico, puede ser un instrumento de comunicación, puede ser un órgano de información, puede ser un otro tipo de actividad que no involucre un espacio físico, como en el caso del periódico Diálogo. ¿Okay? Pues, si no hay dudas o preguntas, pasamos entonces al próximo tópico dentro de este tema. Ya vimos los tres tipos de foros. Vamos a volver a ese tema a lo largo del taller, pero quiero tocar ahora con ustedes algunos aspectos sobre cómo interactúan las regulaciones a base del contenido de la expresión versus tiempo, lugar y manera. En otras palabras, lo que vamos a ver son ejemplos concretos de cómo los tribunales resuelven cuando una legislación está incidiendo sobre el contenido de la expresión o si está incidiendo en términos de tiempo, lugar y manera en la que efectúo la expresión. ¿Okay? Así que en ese sentido vamos a ver algunos tipos de expresiones que pueden ser reguladas o por su contenido o por tiempo, lugar y manera. Y aquí tienen un ejemplo bastante conocido que ocurrió hace unos años, que involucró a Alberto de Jesús, mejor conocido por Tito Kayak, y quien durante una manifestación frente al Capitolio y refiriéndose al representante del Partido Popular, Ángel Matos, profirió: Ángel Matos, escucha, si te cojo te mato, si te cojo te es barato. Acércate a la playa que la vamos a defender. Y esto conllevó que contra Tito Kayak se presentara una denuncia y resultó en que él tuvo que declararse culpable por haber amenazado al representante Ángel Matos. Ok,
Aquí lo importante que tengan en cuenta es que no toda amenaza es susceptible de ser regulada o de ser castigada o sancionada. Tiene que ser lo que se conoce como una amenaza real, y para ello el mejor ejemplo que posiblemente puedo mostrarles es un caso que decidió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el año 2023, Counterman versus Colorado, y que fue una situación en la que este individuo empezó a hostigar a una cantante enviándole mensajes de distinta índole. Algunos le decían good morning sweetheart, otros le decían was that you in the white jeep, y otras así por el estilo, o sea, indicando que como que la estaba siguiendo. Pero habían otros que eran mucho más serios, como por ejemplo diciéndole fuck off permanently, staying in cyber life is going to kill you, you are not being good for human relations, die, muere. ¿Okay? Y entonces esta dama pues empezó a temer por su vida, ya que estaba sintiendo que la estaban amenazando de morir, y por lo tanto decidió acudir a las autoridades. En otras palabras, la amenaza real tiene dos factores fundamentales. Número uno, que una persona amenace a otra, pero el más importante es el segundo, que es que la persona sujeto de la amenaza entienda que es una amenaza real. En otras palabras, si por ejemplo a mí una persona viene y me dice te voy a matar, y entonces la policía me entrevista para ver si fue una amenaza real, y yo digo a la policía, no, yo no le digo, ese tipo es un tonto, yo no le tengo miedo a él, a mí me tiene sin cuidado lo que él diga, pues entonces no es una amenaza real. Porque recuerden, lo importante es que la amenaza es real, por lo tanto, el sujeto de la expresión tiene que sentir que se atenta contra su vida. Así que, por lo tanto, la existencia de una amenaza depende no del estado mental del autor, sino de cómo lo entiende la persona que es sujeto de la amenaza. Cuando la expresión se entiende como una amenaza verdadera, entonces se considera que puede ser castigada, puede ser reprimida como una amenaza de muerte. ¿Ok? Porque ese tipo de amenaza real infunde temor de violencia en la persona que la recibe. ¿Okay? Este tipo, caso de Counterman versus Colorado, sin embargo, estableció además un elemento adicional, y esto ustedes lo van a estar viendo aquí en Puerto Rico, porque este caso puede generar consecuencias en términos de si una persona realmente ha sido amenazada, porque se requiere ver el estado mental de el que hace la amenaza, de que sepa, de que esté consciente de que está incurriendo en una actitud irresponsable. ¿Okay? Así que esto es más bien para el ámbito penal, pero nos sirve para ilustrar que por lo menos en el ámbito de las amenazas tienen que ser reales. No puede ser cualquier tipo de expresión que ustedes escuchen por la calle. ¿Okay? Próximo, la mentira. Y es algo que yo discuto mucho con mis estudiantes. ¿La mentira tiene una protección constitucional, o por el hecho de ser mentira yo la puedo castigar? ¿Okay? Y otro caso famoso que nos provee el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es US versus Álvarez, en donde la persona, este caballero, de apellido Álvarez, se presentaba como un héroe de guerra, como que había sido un marín en el ejército de los Estados Unidos, que había recibido la medalla congresional del honor y había sido herido muchas veces
por el mismo individuo. ¿Ok? Y entonces a Álvarez lo invitaban a diversos tipos de actividades donde él hablaba de su experiencia en el campo de la guerra, de cómo había recibido la medalla congresional del honor, etcétera. Pero resultó que toda esa jactancia que él hacía no era verdad, sino que conforme nos dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, era un esfuerzo patético para ganar un respeto que lo eludía. Pero sin embargo, cuando Álvarez hacía estas manifestaciones falsas, no estaba recibiendo o nunca se pudo probar que recibía algún tipo de beneficio económico o privilegio como los que se le brindan a aquellos que realmente han ganado la medalla de honor. Y entonces por eso es que contra Álvarez, Xavier Álvarez, se presentó una denuncia criminal porque existe una ley federal que se llama The Stolen Valor Act que le aplica a las personas que mienten y que mienten en el sentido de haber ganado una medalla congresional o algún otro tipo de distinción de parte del ejército de los Estados Unidos y por lo tanto una persona puede ir presa por ese tipo de mentira. ¿Y por qué era que existía el Stolen Valor Act? Porque esto era una legislación dirigida a proteger la moral del ejército en el sentido de que los soldados que realmente habían arriesgado su vida en guerra de los Estados Unidos supieran que ninguna persona iba a estar jactándose de que tenía los mismos reconocimientos cuando en realidad era pura mentira. O sea, ¿qué? Y entonces el caso llega ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para plantear si por lo tanto el hecho de que Xavier Álvarez hubiera mentido, aunque no hubiera generado ningún tipo de beneficio económico, era suficiente para que se le castigara, incluso con cárcel, por mentira. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió lo que sigue. Que, en primer lugar, que como un principio general, la primera enmienda implica que el gobierno no puede restringir la expresión por su mensaje, sus ideas o su contenido. Número dos, en este caso en particular, el gobierno no ha demostrado que las expresiones falsas de por sí deban constituir una nueva categoría de expresión no protegida por su contenido. Entonces, por lo tanto, en otras palabras, la mentira tiene protección constitucional de primera enmienda como parte del principio de libertad de expresión. ¿Okay? ¿Por qué? Porque permiten que el gobierno decrete que este tipo de expresión sea una ofensa criminal, permitiría al gobierno compilar una lista de sujetos a base de expresiones falsas. Y eso es un poder que no tendría límite, porque todos nosotros en algún momento, que más o que menos, podemos mentir. Y entonces todos estaríamos sujetos a que una vez se demuestre que hemos mentido, sin haber estado bajo juramento, nos pueden castigar. Y aquí quiero hacer una distinción entre mentir por el mero hecho de mentir y el perjurio, que es mentir bajo juramento. ¿Ok? Porque en el caso del perjurio, a usted le toman juramento antes de sentarse a declarar y es a base de ese juramento que usted tomó que usted lo pueden castigar por perjurio si resulta que usted mintió al declarar bajo juramento. Pero si usted no está bajo juramento ya es otra cosa. ¿Okay? Porque ya sí se puede mentir en ese sentido y por lo tanto el interés en las expresiones verídicas no es suficiente para sostener una prohibición a las expresiones en ausencia de evidencia de que la falsedad se usó
para ganar una ventaja material. En otras palabras, si se demuestra que yo mentí y que me beneficié económicamente, entonces se puede castigar la mentira. Eso es lo que se conoce como el lenguaje fraudulento. El ejemplo clásico que tenemos en Puerto Rico es el de los anuncios, el reglamento de anuncios engañosos del Departamento de Asuntos del Consumidor, ¿okay? Porque ahí se castiga a las personas que promocionan productos y que lo hacen de manera falsa, porque lo que hay detrás de la promoción del producto es un ánimo de lucro y por lo tanto, como es lenguaje comercial, es mucho más fácil regular. Pero, repito, lo fundamental es que la mentira de por sí tiene protección constitucional, aunque sea mentira, en ausencia de la demostración de un beneficio económico junto a la mentira. ¿Okay? Y concluye señalándonos el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de que en este caso en particular el gobierno no ha demostrado ni puede demostrar por qué la refutación no es suficiente para combatir la mentira. ¿Okay? Y que las circunstancias de este caso indicaban que la refutación podía vencer a la mentira, ¿ok? Que se sabía que la persona había mentido en público y miren, la realidad es que Álvarez ya se le conocía como un payaso, ya se le había ridiculizado en línea, sus acciones habían sido reportadas ante la prensa, se le había pedido la renuncia de distintos tipos de organizaciones caritativas. Por lo tanto, para usted combatir la mentira, usted lo que utiliza es la refutación, no es metiendo a la gente presa, sino desmintiéndola. ¿Ok? Y como concluye señalando el Tribunal Supremo, el remedio para expresiones que son falsas son las expresiones verídicas. Ese es el curso ordinario en una sociedad libre. Pero usted no mete a la gente presa por meramente mentir. A menos que, como ya le digo y reitero, usted pruebe que la persona generó algún tipo de beneficio económico en el curso de mentir. ¿Okay? Pero en efecto, la mentira tiene por sí sola, tiene protección constitucional. ¿Okay? Próximo, vamos a ver otro tipo de expresión que por su contenido también puede ser castigada. Y en este caso vamos a hablar de las palabras de riña, lo que se conoce en el idioma inglés como fighting words, y también se puede considerar en español en el campo penal como el delito de alteración a la paz. ¿Okay? Y para ello les voy a mostrar unos hechos de un caso famoso en Puerto Rico que se llamó Pueblo versus Caro González, un caso de 1980. Voy a permanecer en silencio por 1 o 2 minutos para darles la oportunidad a que ustedes lean los hechos del caso que tuvo ante sí el Tribunal Supremo antes de continuar. Me voy a quedar callado por 1 o 2 minutos. Ok. Yo tengo varios comentarios con respecto a este caso. Noten que es un caso que tiene décadas de existencia y yo puedo entender el interés del Tribunal Supremo de Puerto Rico de proteger a los policías que están sujetos a expresiones altisonantes, insultos, etcétera, por parte de algunos sectores de la ciudadanía. ¿Okay? Dicho ello, sin embargo, a mí me resulta un poquito difícil aceptar, por ejemplo, que a esta gente de la policía en 19 años nunca le habían dicho, nunca lo habían insultado de entrada. Número 2, a la policía precisamente se le entrena para bregar con este tipo de situación. ¿Okay? Así que yo no sé, pero está un poquito difícil aceptar que únicamente el autocontrol del agente policíaco evitó que tales epítetos culminaran en violencia, ¿no?
Así que el caso para mí es un poquito difícil conciliarlo con nociones actualizadas del principio de libertad de expresión, pero yo se los tengo que compartir a ustedes porque esto es lo único que hay en términos de Puerto Rico, ¿ok? De que si usted insulta a un policía, pues entonces usted puede estar incurriendo en un delito de alteración a la paz, independientemente de que el policía se supone que está entrenado para recibir ese tipo de intercambio de parte de la ciudadanía. Así que ya saben que existe este caso. Esto es el Puerto Rico de 1980, pero yo les voy a compartir un ejemplo de un caso decidido en el año 2019 en los Estados Unidos, Turaraya versus City of Fort Smith. Y yo les voy a dar ahora nuevamente 1 o 2 minutos para que puedan leer los hechos de este caso antes de que pasemos a discutirlo. Muy bien, volvemos ahora al audio y pues tenemos aquí un agente de la policía que detuvo a una mamá con sus 2 niños y entonces Turaraya, que viajaba en dirección contraria, pues le profirió un epíteto y entonces siguió su camino. Y el agente observó la reacción de los niños a base del grito y a base de ello detuvo a Turaraya porque sostuvo que eso era un ruido innecesario y excesivo. Ok, ¿por qué este caso es interesante? Porque según el agente está deteniendo a Turaraya por, como ya les indiqué, ruido innecesario y excesivo. En otras palabras, la justificación que está utilizando la gente es a base de una violación de tiempo, lugar y manera, no de contenido. O sea, en otras palabras, a la gente no le molestó la expresión que utilizó esta persona, sino que lo hizo de una manera razonable y excesiva, teniendo en cuenta la reacción de los niños en particular. En otras palabras, que la gente ve a los niños cómo reaccionan y a base de eso detiene a Turaraya. Pero esta litigación llegó al Tribunal de Apelaciones Federal de los Estados Unidos y entonces miren lo que determinó el tribunal, porque lo interesante en el campo del derecho es que las leyes ya están escritas. Lo que realmente decide un caso son los hechos que el tribunal recibe al momento de adjudicar una controversia. Y entonces miren estos hechos extraordinarios en que la prueba indicó que los niños, al escuchar a Turaraya gritar, pusieron sus manos sobre sus boquitas como si estuvieran alarmados por lo que había dicho esta persona, ¿okay? Y que fue por eso que decidió perseguir a Turaraya y arrestarlo. Y por lo tanto, sin embargo, es claro de estos hechos de que el agente estaba principalmente enfocado en el contenido de la expresión y no en el volumen o extensión del ruido. En otras palabras, para que usted vea la pequeña diferencia que hace, porque los niños no reaccionaron tapándose los oídos, que sería el comportamiento normal cuando hay un ruido excesivo, sino que reaccionaron tapándose las boquitas en reacción al contenido de la expresión. Así que, por lo tanto, el tribunal concluye que realmente el agente estaba utilizando de excusa tiempo, lugar y manera, cuando en realidad estaba procesando a Turaraya por el contenido de lo que el ciudadano había dicho a la policía. En otras palabras, el fuck you. No fue porque lo dijera alto, porque lo dijera por mucho tiempo, no, o porque fuera irrazonable en el sitio donde lo dijo, sino que era por el contenido esencialmente. Y por lo tanto, concluye el tribunal que el
está claramente establecido que Turaraya tenía un derecho de libertad de expresión y que el gobierno no puede sujetar a las personas a castigo por expresarse. ¿Okay? Y lo más interesante de todo, que nos dice este foro, que en términos sujeto a ciertas excepciones, aún las malas palabras tienen protección de libertad de expresión. Y la crítica a los funcionarios de ley y orden, aunque sea con malas palabras, es expresión protegida. O sea que yo lo que les quiero traer a ustedes con esto es que Pueblo versus Caro González es posible que esté sujeto eventualmente a una revisión porque conforme acá hacen decisiones más recientes han expresado, aún malas palabras constituyen expresión protegida porque se traducen en crítica a los funcionarios de ley y orden. ¿Ok? Porque Turaraya, cuando gritó la expresión, no se la estaba dirigiendo al agente en su carácter personal, sino al uniforme que portaba. ¿Ok? Por lo tanto, el tribunal concluye que es una crítica al uniforme y por lo tanto es una crítica al gobierno, al funcionamiento del gobierno. Por lo tanto, el gobierno había intervenido con Turaraya indebidamente utilizando tiempo, lugar y manera cuando realmente lo que estaba castigando era el contenido de la expresión que había emitido esta persona. ¿Okay? Continuamos entonces, si no hay ninguna duda o pregunta, saben que pueden formularlo en cualquier momento, porque ahora vamos a pasar a otro tipo de expresión. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la opinión, el ridículo, la sátira y la parodia. Y esto merece una explicación previa, ¿no? La norma general es que las opiniones no generan una reclamación por difamación, por ejemplo. O sea, yo no difamo a alguien por opinar, ¿ok? Y la opinión tiene varias modalidades, incluyendo el uso del ridículo, la sátira y la parodia para expresar una manifestación. ¿Okay? Y lo que tienen en pantalla es uno de los casos más famosos de parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que ha lidiado precisamente con el tema de la sátira y la parodia, que es el caso de Hustler Magazine versus Falwell, y que enfrentó al reverendo Jerry Falwell, que en Estados Unidos se conoció como el fundador de la mayoría moral, de Moral Majority, un grupo, una agrupación de derecha religiosa, y que lo enfrentó con la revista Hustler Magazine, que como ustedes podrán ver en la presentación, era una revista bizarra, por así llamarlo, que incluso era totalmente a prueba de censura. Todo se podía publicar en Hustler. Y nosotros vamos a ver aquí un ejemplo de una publicación famosa en que Hustler Magazine parodió al reverendo Jerry Falwell. Y para eso vamos a ver, tenemos que hacer un pequeño recuento histórico de cómo se genera la parodia. ¿Okay? Allá para la década de 1970 y 80, se diseminó una campaña muy famosa de parte de un licor que se llama Campari. Y esa campaña promocional de Campari consistía en entrevistas ficticias a celebridades de la época, en que les preguntaban a estas celebridades sobre su primera vez, obviamente con una connotación sexual, y entonces el anuncio incluía una entrevista ficticia a la celebridad
y que resultaba que culminaba con cuál había sido la primera vez que había tomado licor Campari. ¿Ok? Y esta, digo, fue una campaña que involucró a distintas celebridades, fue muy famosa. Y la revista Hustler utilizó esa campaña publicitaria, la adoptó para hacer una parodia y una crítica del reverendo Jerry Falwell. ¿Okay? Y yo sé que aquí está pequeña y está en inglés, pero yo la traduje y vamos a leer ahora en qué consistió la entrevista ficticia al reverendo Jerry Falwell hablando sobre su primera vez con un, con un entrevistador. Mi primera vez fue en una letrina a las afueras de Lynchburg, Virginia. ¿No fue un poco incómodo?, le pregunta el entrevistador. No después que boté a la cabra. Ya veo, cuénteme todo. Yo nunca esperé hacerlo con mami, pero después que ella le hizo pasar tantos buenos ratos a todos los otros tipos del pueblo, me dije, ¿qué carajo? Pero su mamá, ¿no es un poco extraño? ¿No es un poco extraño? No creo, la apariencia de una mujer no es tan importante para mí. Prosiga. Bueno, estábamos borrachos hasta nuestros culos, temerosos de Dios por el Campari, cerveza de jengibre y soda. Eso se conoce como un fire and brimstone en ese momento. Y mami lucía mejor que una puta bautista con un donativo de $100. Campari en la letrina con su mamá. Qué interesante. Bueno, ¿y cómo les fue? El Campari estuvo bueno, pero mami se desmayó antes de que me pudiera venir. ¿Lo ha intentado de nuevo? Seguro, un montón de veces, pero no en la letrina. Entre mami y la mierda, las moscas eran demasiado insoportables. Nos referíamos al Campari. Ah, sí. Yo siempre me doy un cantazo antes de salir al púlpito. Usted no piensa que yo puedo soltar toda esta mierda estando sobrio, ¿verdad? Ok, este es el famoso anuncio parodia de Jerry Falwell, que motivó que Falwell demandara a la revista Hustler en daños y perjuicios. Y un jurado a nivel del tribunal de primera instancia le concedió al reverendo Falwell una compensación de $1 millón por daño emocional, pero el caso llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y ese foro resolvió que, mire, esto era una sátira y una parodia en lenguaje, lo que se conoce como lenguaje figurativo. O sea, ¿y en qué consiste el lenguaje figurativo, la opinión, el ridículo, la sátira y la parodia? En que el lector sabe que el contenido que está leyendo no lo puede tomar literalmente, sabe que es lenguaje figurativo, sabe que no lo puede creer como que fue lo que en verdad pasó, porque nadie va a creer que el reverendo Jerry Falwell va a decir que su primer encuentro sexual fue borracho en una letrina con su mamá, sino que es un lenguaje figurativo en la que en realidad se le está haciendo una crítica de hipócrita al reverendo a base de la utilización de la parodia. ¿Okay? Por lo tanto, repito, esto es lo que se conoce como el lenguaje figurativo, en que el lector promedio lo lee y sabe que no lo puede tomar literalmente, sino que lleva un mensaje subsumido de crítica al sujeto de la parodia. ¿Okay? Así que, en efecto, esa es, como yo le digo, la opinión, la defensa de la opinión, el ridículo, la sátira y la parodia. Otro ejemplo, un caso que yo estoy atendiendo como abogado, mi cliente es el demandado y mi cliente, entre otras cosas, le dijo al demandante que era un maldito. ¿Ok? Y el demandante lo está demandando, entre otras cosas, porque le dijo maldito. Y entonces lo que se está litigando ante el tribunal es que, mire, maldito es una expresión que no puede, que es una opinión y es una expresión que no puede probarse como cierta o falsa, porque usted no puede traer pruebas de que una persona sea maldita o no. Por lo tanto, en la medida en que no se puede la expresión,
no se puede probar como que es cierta o falsa, constituye una opinión y por lo tanto tiene protección constitucional y no se puede reclamar, aunque la expresión pueda ser considerada ofensiva para el sujeto que recibe la expresión. ¿Okay? Como obviamente fue el caso de Jerry Falwell con su famosa parodia y que al día de hoy todavía subsiste porque el hijo de Jerry Falwell también fue sujeto de este tipo de parodia, utilizando nuevamente el famoso anuncio de Campari, en la que él estaba participando en una entrevista ficticia sobre su primera vez con Donald Trump. Así que, o sí, se puede, porque el lector sabe que al leerlo no lo puede tomar literalmente. Y en Puerto Rico, pues tienen un ejemplo a mano derecha que involucró a la abogada y comentarista radial Mayra López Mulero. Esta fue una situación que ocurrió hace unos años en Puerto Rico, en que dos policías fueron sorprendidos teniendo relaciones íntimas en una de las dependencias de la fortaleza, en el Viejo San Juan, y Mayra López Mulero pues estaba representando a uno de los agentes y como pueden ver del título, López Mulero defenderá el falo en videos policíacos. Por si acaso, el medio informativo, que en este caso, si no me equivoco, fue Noticel, para curarse en salud, pues añadió que esto era para reírse, por si acaso. Digo, mira, no lo cojan en serio, esto es meramente para reírse. Y el medio informativo, pues le añade entre paréntesis la expresión para reírse. Por si acaso había alguna persona, para asegurarse de que ninguna persona fuera a tomar el contenido del artículo como que era literal. En los Estados Unidos hay medios informativos que se dedican exclusivamente a este tipo de expresión que es de sátira parodia, como por ejemplo el periódico La Cebolla, The Onion, en los Estados Unidos. En Puerto Rico había también un medio informativo similar, creo que se llamaba el Guame o el Mamey, ahora mismo no estoy muy seguro, creo que era el Guame, que también era de este tipo de expresión, así que todo lo que usted leía sabía que era pura parodia, pura sátira, puro ridículo y que por lo tanto usted no lo puede tomar literalmente como ocurre con un medio informativo noticioso tradicional. ¿Okay? Pero como yo les digo, esto es otro tipo, un tipo de expresión muy poderosa y que al mismo tiempo le da a usted el beneficio de proveerle protección en caso de que alguien lo demande. Ahora, vamos a ir un poco más allá. Vamos a dejar ahora el campo de la risa, de la sátira, y vamos a ver aspectos un poquito más sensibles y potencialmente más conflictivos. Y lo que tienen en pantalla ahora es el famoso caso de la quema de la bandera en los Estados Unidos, un caso que se llama Texas versus Johnson. Y los hechos en este caso es que Lee Johnson, un activista que estaba participando de una protesta por el involucramiento de los Estados Unidos en la guerra de Irak, recibe una bandera que otro de los manifestantes había bajado de un asta de un edificio gubernamental federal y entonces proceden a quemar la bandera mientras cantan América de Red, White and Blue, we spit on you. ¿Okay? Y entonces eso motivó que contra Johnson se presentara una acusación criminal porque esto ocurrió en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, y el estado de Texas castigaba como un crimen la profanación de los símbolos nacionales, incluyendo la bandera. ¿Okay? Y el caso llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y en una decisión 5
a 4, porque son 9 los jueces, falla a favor de Johnson y le concede la libertad a base de los siguientes razonamientos. En primer lugar, que el gobierno no puede mandar por decreto un sentimiento de unidad entre sus ciudadanos. ¿Okay? De entrada, yo no puedo obligar a todo el mundo a que tenga el mismo sentido de unidad. Por lo tanto, no puedo utilizar un símbolo de unidad para prescribir que ciertos mensajes se pueden utilizar con la bandera, por ejemplo, pero que no se puede utilizar para otros fines. O sea, por lo tanto, cada persona tiene derecho a su propio sentimiento, a su propia forma de pensar, y por lo tanto yo no puedo utilizar un símbolo de unidad para castigar a las personas que no están de acuerdo con ese símbolo o con lo que el símbolo representa, en este caso la bandera. ¿Ok? Número 2, la bandera en particular en este caso no provocó una reacción de violencia. Sí hubo ofensa, hubo gente que se sintió ofendida, pero no hubo alteración a la paz, ni el récord demuestra que fuera potencialmente explosiva. En otras palabras, en la medida, y aquí es, por eso es que este caso es bien en la orilla, bien borderline, como se diría en inglés, en el sentido de que los hechos son fundamentales para la decisión. Aquí no ocurrió ningún acto de violencia. Por lo tanto, el solo hecho de que la gente se sienta ofendida no va a ser base para castigar la expresión. En otras palabras, usted puede ofender. La ofensa tiene protección constitucional de libertad de expresión. ¿Ok? Por más ofendida que usted se pueda sentir. Pero no puede, por lo tanto, equiparar la ofensa con una incitación a la alteración a la paz o a la violencia. Como aquí, la gente que vio la bandera que se estaba quemando simplemente se sintió ofendida, pero la gente siguió caminando, no hubo ningún acto de violencia, no hubo peleas. Por lo tanto, la expresión queda protegida porque se trata de un acto de ofensa nada más. ¿Ok? En este caso en particular, tiene que, por lo tanto, se trata de conducta que posee suficientes elementos de comunicación. En otras palabras, cuando Johnson quema la bandera, todo el mundo sabía que él lo que estaba era enviando un mensaje. No estaba provocando a la gente para pelear, estaba enviando un mensaje en el sentido de su desacuerdo con cómo el gobierno federal de los Estados Unidos se estaba conduciendo en el caso de la guerra de Irak. ¿Ok? Y por lo tanto, el hecho de eso ampliaba que la gente tuviera conciencia de que era un mensaje y que el mensaje fue entendido como tal por verlo. Al yo ver a la persona quemando la bandera, yo sé que está enviando un mensaje de protesta. ¿Okay? Independientemente de que yo me pueda sentir ofendido por ese mensaje. ¿Okay? Por otro lado, es fundamental de que esto no es una norma general. Esto depende del contexto de la situación. Nuevamente, si en este caso de Johnson se hubiera producido una pelea, un altercado, un acto de violencia, probablemente el caso hubiera tenido un resultado totalmente distinto del que generó. ¿Okay? Por lo tanto, es fundamental el contexto, considerar el contexto donde ocurren los eventos. Y en estas circunstancias, la quema de la bandera por Johnson era una conducta suficientemente impregnada con elementos de comunicación. Cuando él está quemando la bandera, él se queda quieto, la bandera se quema,
hacen unos epítetos insultantes a la bandera, pero todo el mundo que pasaba por allí sabía que esto estaba tratando de comunicar un mensaje con mucha eficiencia. Por lo tanto, esto es lo que se conoce como el fenómeno de la conducta expresiva, que incluso usted no tiene que decir absolutamente nada, pero que por la conducta que usted asume, usted está enviando un mensaje al público en general. Así que en estas circunstancias había un suficiente elemento. Pero nos sigue diciendo también el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ¿okay? Nos dice además que toda la prueba, como ya les indiqué, que se recibió es que la gente se había sentido seriamente ofendida por la quema de la bandera, pero que no pasó de la ofensa, y que cualquier persona razonable hubiera considerado las acciones de Johnson como una muestra de insatisfacción con la política del gobierno federal y no una invitación a pelear. O sea, ¿no? Nuevamente se reitera, y esto es un aspecto importante, cuando usted va a enviar un mensaje a base de su conducta, usted tiene que asegurarse de que el mensaje se envía al público en general y no a una persona en particular como un mecanismo para alterar la paz de esa persona y provocar un acto de violencia. ¿Ok? Y miren esto último. Resulta que el estado de Texas, que había considerado como seria ofensa la quema de la bandera, precisamente es el mecanismo que el gobierno de Texas utiliza para disponer de las banderas que están sucias o dañadas o gastadas. Las queman. Ese es el método usual de disposición de la bandera. Pero como el Estado sabía que Johnson estaba enviando un mensaje, por eso es que lo procesó. En otras palabras, esto no es una situación de tiempo, lugar y manera, sino que es por el contenido en que nuevamente se pretende castigar a una persona, no por tiempo, lugar y manera, sino por el contenido de la expresión. ¿Ok? Y para ilustrar, voy a darle un ejemplo ahora de cómo uno ilustra cuando es una expresión general o es particular. No es, en el caso de Johnson, la bandera que se quema es una que se baja, como ya les indiqué, de un acta de un edificio de gobierno. Eso es muy distinto a que si yo estoy caminando por una urbanización y me dirijo a una casa donde hay una asta con una bandera, bajo la bandera y la quemo frente al dueño de la residencia. Esa es la distinción fundamental, porque ahí ya se trata de una acción personal, no dirigida al público en general. Usted no puede, por lo tanto, quemar la bandera frente al dueño de una residencia, porque ahí se trata de un mensaje personal y por lo tanto es equivalente a palabras de riña o alteración a la paz, y en ese tipo de circunstancias a usted sí lo puede procesar, contrario a la situación que confrontó Johnson, en que fue una protesta general, que todo el mundo sabía que no era algo en particular y que por lo tanto estaba enviando un mensaje de insatisfacción dirigido al gobierno federal de los Estados Unidos, no dirigido a una persona en particular. Que otras personas pudieron sentirse ofendidas, seguro que sí, molestas, indignadas. Eso no es óbice para reconocerle a la persona que con su conducta expresiva estaba llevando un mensaje. Y ese mensaje tiene protección constitucional. ¿Okay? Texas versus Johnson es una de mis decisiones favoritas en ese sentido. Es una decisión un poco precaria, como ya les indiqué, porque fue 5-4. No sabemos qué puede pasar con la composición actual del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que ha variado bastante, pero yo espero que se siga sosteniendo porque creo que fue decidida de la manera correcta. Ahora, vamos a ver ahora algo un poco más radical todavía
que la quema de la bandera, pero que sigue siendo conducta expresiva. Y es un caso en el cual un soldado que había muerto en el exterior lo traen a Estados Unidos para hacer los arreglos fúnebres. Su papá se encarga de todos los detalles de la comitiva fúnebre y lo entierran. Después de haber celebrado una actividad religiosa en un templo, la comitiva fúnebre transcurre por las calles y lo entierran. El papá de este soldado muerto, durante las noticias, se entera de que un grupo de religiosos había montado una actividad para celebrar una fiesta, dando gracias a Dios por la muerte de los soldados. Y esto es un grupo de una iglesia de los Estados Unidos, que me equivoco, en Filadelfia, que acostumbran a que cuando muere un soldado se congregan para hacer una actividad de fiesta, porque desde su punto de vista la muerte del soldado es un castigo que Dios le está enviando a la sociedad norteamericana por su apoyo a los derechos de la comunidad gay. Y que por lo tanto, como Estados Unidos se está abriendo a permitir ese tipo de tolerancia y de reconocimiento de derechos, cada vez que moría un soldado era una muestra de que Dios estaba castigando a la sociedad por haber adoptado ese curso de conducta progresiva. Y por lo tanto ustedes ven este tipo de anuncios: God hates facts, God hates facts enablers, gracias a Dios por las armas improvisadas, los explosivos improvisados, Dios es tu enemigo, Dios odia tus lágrimas, gracias a Dios por los soldados muertos, Dios odia a los Estados Unidos y tú vas a ir al infierno. Y este caso, pues, generó una litigación, un caso que se llama Snyder versus Phelps. Snyder es el nombre del papá, el apellido del papá del soldado muerto. Y entonces, a nivel del tribunal de primera instancia, gana mediante un jurado, gana el caso, y el jurado condena a los miembros de la iglesia a pagarle al demandante una cuantía de $1 millón por haber realizado este acto coincidiendo con la muerte de su hijo. El caso llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y aquí les estoy mostrando ahora el razonamiento del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En primer lugar, nos define qué son expresiones de interés público. ¿Okay? Expresiones de interés público son aquellas que se relacionan con cualquier materia social, política u otro tipo de preocupación para la comunidad, o cuando es objeto de interés legítimo noticioso. En otras palabras, cuando es algo de interés y de valor para el público en general. ¿Okay? Por lo tanto, la primera pregunta que se hace el Tribunal Supremo de los Estados Unidos: la protesta que estaban conduciendo estas personas, ¿es un asunto de interés público? Y la contestación que da el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es que sí. De que nos puede repugnar, podemos encontrarlo desagradable, repugnante, indignante, etcétera, pero la realidad es que los letreros de los miembros de la iglesia, publicados en terreno público adyacente a una calle pública,
reflejan la realidad de que la Iglesia encuentra mucho que condenar en la sociedad moderna y ese lenguaje tiene características de ser un asunto de interés público, ¿ok? Y que el hecho de que se generaran cerca de un funeral no altera esa conclusión. En otras palabras, el interés público se define por lo que es importante o significativo para la sociedad en términos sociales, económicos, políticos. Eso no significa que sea de nuestro agrado, ¿ok? Para otras personas que piensen diametralmente contra de nosotros, esas otras personas tienen derecho también a hacer manifestaciones que consideren de interés público, por mucho que nos pueda repugnar a nosotros. Así que, número 3, y esto es fundamental, siguiendo lo que ya había determinado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Texas versus Johnson, no hubo prueba de que existiera una relación previa entre los miembros de la iglesia y Snyder que sugiriera que las expresiones estaban dirigidas a enmascarar un ataque al demandante por un asunto personal, sino que nuevamente la realidad es que este grupo religioso realizaba esta actividad cada vez que fallecía un soldado. ¿Okay? No tenía que ser Snyder, podía ser cualquier otro, y ellos estaban allí. Por lo tanto, no se trata de una acción privada o dirigida a Snyder en particular, sino a cualquier comitiva fúnebre de soldados, de cualquier soldado muerto. Simplemente los miembros de la iglesia tenían el derecho de estar donde estaban. Número 1, y esto es como un libro de repaso, en caso de que usted vaya a organizar una protesta pública, pues estos serán los pasos que usted tiene que seguir. Número 1, alertar a las autoridades de que usted se va a manifestar durante una actividad fúnebre y cumplir con las guías policiales en términos de cómo efectuar el piquete. El piquete fue conducido mediante supervisión policíaca a algunos 1000 pies de distancia de la iglesia. Por lo tanto, las personas que estaban asistiendo a la actividad fúnebre no se dieron cuenta. Y como ya les indiqué, el papá del soldado muerto se entera después por las noticias de lo que había ocurrido. ¿Okay? No fue instantáneo, no fue coetáneo, por lo tanto, y también la protesta no fue revoltosa, no hubo gritos, no hubo malas palabras, no hubo violencia, sino que, como ya les digo, ellos acostumbraban a manifestarse de esa manera cada vez que fallecía un soldado, porque era la forma de ellos manifestar su desagrado con respecto a el curso de conducta que la sociedad estaba tomando con respecto al nivel de tolerancia a la comunidad gay. ¿Okay? Y nos dice además el Tribunal Supremo que el récord confirma que cualquier desagrado o perturbación ocasionada por el piquete se relacionaban con el contenido del mensaje más bien que con la interferencia con el funeral de por sí. O sea, ellos no interrumpieron el funeral, ellos no hicieron ningún tipo de gesto por llamar la atención de los que estaban en el funeral, simplemente lo hicieron coincidiendo con las personas que estaban participando en la actividad fúnebre. ¿Okay? Y era algo que ellos hacían cada vez que se celebraba, se conmemoraba o se llevaba a cabo este tipo de actividad. Por lo tanto, no hay una relación personal, sino que esto es un mensaje a la sociedad en general. Y obviamente, al igual que con la quema de la bandera, ustedes pueden ver que muchas veces la imagen o el gesto, mientras más chocante, más atención recibe.
Lo que pasa es que usted tiene que tener cuidado, porque si usted va a recurrir a este tipo de expresión, usted sabe que va a estar caminando por una orilla en que, dependiendo de los hechos del caso, a usted le van a poder reconocer su derecho de libertad de expresión o no. Si se genera una situación de violencia, las probabilidades de que se le respete su derecho a la libertad de expresión van a disminuir significativamente. Pero si usted se conduce pacíficamente, de acuerdo a dónde se estaba realizando la actividad, y como ya le digo, en este caso se realizó en un terreno público adyacente a una calle pública. O sea, noten, y sobre un asunto de interés público, noten el énfasis del tribunal en el uso de la expresión público, público, público. ¿Ok? En la medida en que usted evita que su manifestación se encasille como una riña personal, usted va a poder realizar su manifestación. ¿Ok? Así que aquí se protege, aquí es tanto media, contenido de la expresión, por un lado, es un asunto de interés público, tiempo, lugar y manera, se condujeron pacíficamente, no interrumpieron la comitiva fúnebre, y no se trató de un asunto personal contra ningún miembro de la familia del soldado fallecido. ¿Ok? Ahora, vamos a trasladarnos a Puerto Rico para ver otro tipo de situación. ¿Ok? Y aquí vamos a hablar de un caso en que participó una hermandad de empleados en una protesta, en un caso que se llama ELA versus Hermandad de Empleados del año 1975. Y es un grupo de empleados que se traslada de su taller de trabajo a la urbanización donde residía el jefe de la agencia, y allí le montaron un piquete. Noten que estamos hablando de Puerto Rico de 1975, cuando no había comunidades de acceso controlado, sino que todas las calles eran libres. Y les voy a dar ahora un minuto o dos para que puedan leer los hechos de que trata este caso. Ok, volvemos ahora. Esto es un caso muy interesante, porque por un lado, ustedes tienen el derecho a la libre expresión efectuado en un foro público tradicional, como son las calles y las aceras de Puerto Rico, sobre un asunto de interés público como es las luchas sindicales por conseguir mejores condiciones de empleo, versus, por el otro lado, el derecho a la intimidad y a la paz en el hogar de una persona, para evitar que se presenten protestantes frente a su residencia. Y esto a plena luz del día. Yo todavía era temprano en la tarde o temprano en la noche, ¿no? Por lo tanto, hay un elemento también de tiempo, lugar y manera. Y entonces es el conflicto directo entre dos derechos constitucionales fundamentales. Primero, la libertad de expresión, y el derecho versus el derecho a la intimidad en estas circunstancias. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico falla a favor del demandante, del doctor, porque concluye que el piquete residencial de un funcionario público, en las circunstancias de este caso, rebasa los extensos límites de la libertad de expresión, petición y asamblea. En otras palabras, el Tribunal Supremo le está diciendo a los que están protestando: se te fue la mano.
porque la persona contra quien se protesta se convierte en un ente cautivo, se le coarta su derecho a la tranquilidad y al descanso, se le acosa, se le inquieta, se altera no solamente el sosiego de su hogar, sino el de sus vecinos no envueltos en la controversia. Por lo tanto, este caso de Ela versus Hermandad es uno de los portaestandartes en términos de que el derecho a la intimidad, el derecho constitucional a la intimidad incluye el de estar en paz en nuestros hogares, no ser perturbados, no ser molestados mientras estamos descansando en nuestros hogares. Y por lo tanto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico concluyó que aquí había que darle prioridad al derecho constitucional a la intimidad de la persona que había sido sujeto de estas protestas. Nos dice también el Tribunal Supremo, lo que le interesaba expresar la hermandad podía comunicarlo en piquete pacífico frente a la oficina del Departamento del Trabajo. Noten aquí cómo el Tribunal Supremo utiliza tiempo, lugar y manera. ¿Ok? O sea, tú puedes realizar tu piquete, no hay problema. El problema es que no puedes hacerlo frente a la residencia de una persona que va a descansar, sino que puedes hacerlo en piquete pacífico frente a tu propio lugar de trabajo. Por lo tanto, resuelve el alto foro que en esta situación los costos psíquicos a los ocupantes de la residencia y a sus vecinos exceden los beneficios derivables por la hermandad. ¿Ok? Repito, los costos psíquicos son mayores que cualquier beneficio que pueda derivar la hermandad, y concluye el Tribunal Supremo diciendo que los servidores públicos no tienen menos derecho a la tranquilidad de su hogar que los ciudadanos privados. Y esto es una expresión significativa porque obviamente los jueces del Tribunal Supremo también son servidores públicos. Por lo tanto, ellos no se van a decidir en contra de ellos mismos, sacrificando su derecho a estar en paz en sus casas por realizar el derecho de otras personas a protestar. Así que una decisión porque también le beneficia a los jueces del Tribunal Supremo que son funcionarios públicos. Ok. Ahora, vamos a dejar de un lado el momento la conducta expresiva para ya en esta parte final del tema, del taller, tomar otro tipo de asunto. Y es, ¿qué pasa cuando, como resultado de mi ejercicio de la libertad de expresión, incurro en la apropiación de la imagen de otra persona para mis fines expresivos? Y este es el caso de Bonilla Medina versus Partido Nuevo Progresista. Y tienen que trasladarse a el Puerto Rico de la década del 90. Y lo que tienen en pantalla es una caminata política por el pueblo de Isabela, en el casco urbano. Y a la persona que tienen aquí saludando a un joven es nada más y nada menos que Pedro Rosselló González en su primera campaña para la gobernación de Puerto Rico. Y estando saludando y besando niños, abrazando abuelitas, etcétera. Ustedes saben que los políticos pues tienen una comitiva de personas que no solamente le están dando apoyo, sino que están, por ejemplo, tomando fotografías o videos de los eventos precisamente para utilizarlos después como parte de la campaña política, ¿no? Y entre las imágenes que se captaron está la de este caballero que tienen en pantalla saludando a Rosselló, que resultó ser el señor Bonilla Medina, y que, como ustedes podrán ver, pues le está dando la mano a Rosselló, pero no tiene precisamente una cara de mucha felicidad al momento de darse, porque resulta que el señor Bonilla Medina
era miembro del Partido Popular Democrático, como cuestión de realidad, era uno de los fundadores del Partido Popular Democrático en la región de Isabela. Y como podrán imaginarse, él no se sintió muy complacido cuando la campaña de Rosselló utilizó precisamente esa foto para publicar este famoso pasquín de Rosselló con la fuerza del pueblo por un nuevo comienzo. Y como ustedes podrán imaginarse, el señor Bonilla Medina demandó al Partido Nuevo Progresista porque, número uno, la foto se toma sin su consentimiento y se publica sin su consentimiento. Y aquí quiero aprovechar para señalarles un punto. En términos del derecho a la propia imagen, yo, como dueño de mi imagen, tengo dos derechos. Número uno, yo tengo derecho a impedir que me tomen una foto. ¿Okay? Yo tengo derecho a impedirlo. A mí no me pueden tomar fotos sin mi consentimiento. Número dos, yo tengo un derecho a impedir el uso de mi imagen para ningún fin que no sea de mi agrado o de mi acuerdo. En otras palabras, y esto es algo que, porque hay estudiantes que me hacen esta consulta, ¿no? O sea, porque existe la noción de que si yo me dejé tomar la foto, yo a su vez estoy aceptando cualquier consecuencia de la toma de la foto o del video o de la imagen, como usted lo quiere llamar, ¿no? Y esa no es la realidad, porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que el hecho de que yo me deje tomar una foto significa autorización para hacer con esa foto lo que la persona que la tomó quiera. O sea, yo tengo un derecho de impedir que me tomen la foto y también tengo un derecho de impedir el uso de la foto. Y el hecho de que yo me haya dejado tomar la foto, por lo tanto, no significa que me estoy allanando, que estoy renunciando a mi derecho de impedir el uso de la fotografía. ¿Okay? Así que es bajo estas circunstancias que se basa el reclamo del señor Bonilla Medina de que aun cuando él sabía que le estaban tomando la foto, él no estaba consintiendo al uso de su imagen, número uno. Número dos, él planteó que esta foto afectaba su reputación porque todo el mundo sabía que él era miembro fundador del Partido Popular y que al ver esta foto la gente empezó a creer que él era un traidor, que él había traicionado sus ideales porque estaba endosando al candidato del partido contrario para esas elecciones. ¿Okay? Y es un caso interesante porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico, a pesar de la importancia del derecho a la imagen y de evitar que sea apropiada, falla a favor del derecho a la libertad de expresión bajo estas circunstancias. ¿Por qué? Porque concluye, número uno, que en el caso de Epígrafe se trata de una fotografía tomada en un evento de interés público. Noten nuevamente, esto es como yo le digo a mis estudiantes, esta es la gran vaca sagrada. Si usted quiere estar del lado vencedor en una controversia, usted tiene que asegurarse de que el interés público esté presente en la actividad. En otras palabras, yo no voy a poder prevalecer si yo todo lo que estoy tratando de expresarme es con respecto a un asunto privado contra una persona o un grupo en particular. ¿Ok? Por lo tanto, el interés público es fundamental en cada tipo de expresión si es que yo quiero que se me reconozca mi derecho a la libertad de expresión. Leemos nuevamente. En el caso de Epígrafe se trata de una fotografía tomada por un evento de interés público y en un lugar a la vista del público. Y este es otro factor que es fundamental y que es una regla de oro en términos de cuándo podemos tomar fotografías.
Y es una norma general en el sentido de que si lo que yo estoy viendo que fotografío es algo que está a la vista del público, yo probablemente lo voy a poder publicar. Porque de la misma forma que otras personas y yo lo vimos, el resto del pueblo de Puerto Rico lo va a poder presenciar. ¿Okay? Por lo tanto, repetimos, evento de interés público, lugar a la vista del público, y también se determina que el demandante era lo que se conoce como una figura accesoria. Este es el primer caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico que nos habla de la figura accesoria y la define como que es una figura que no goza de amplio reconocimiento en Puerto Rico. A decir del Tribunal Supremo, no se trata de la foto de una persona que goce de amplio reconocimiento en Puerto Rico. Bien pudo haber sido cualquier otro miembro de la comunidad estrechándole la mano a Rosselló González. En otras palabras, la figura principal es Rosselló. Todas las otras personas a las que él saludó y con los cuales se tomó fotos son figuras accesorias porque no tienen un amplio reconocimiento en Puerto Rico. Yo creo que el contraargumento de ese sería, sí, pero en el área de Isabela, donde reside esta persona, Bonilla Medina, pues él no era necesariamente una figura accesoria, era una figura principal. Y precisamente yo como un contraargumento diría que sí, por eso es que precisamente Rosselló González utiliza la foto de él porque sabe que es una figura principal en esa comarca. Pero el Tribunal Supremo decidió como decidió. ¿Ok? Así que ya saben que la figura accesoria es la figura regional que no se conoce en todo Puerto Rico. Número 3. Y esto sí que es importante, esta es una de las grandes contribuciones de este caso. Y es que reconoce que la expresión política debe recibir el más alto grado de protección constitucional en nuestra sociedad pluralista. ¿Ok? Porque esto es algo que yo toqué en el taller anterior, que lo repito ahora, existen básicamente, para quienes no estuvieron en el primer taller, 3 tipos de expresiones. La política, la comercial y el entretenimiento. Cada una de ellas recibe un grado distinto de protección. Para propósitos de este taller, pues lo importante es que ya saben que la expresión política recibe el más alto grado de protección y obviamente nada puede despintar que esto es una expresión política. Independientemente de que estemos de acuerdo, de que pensemos que fue una gancería, de que no debió hacerlo, de que se le vio la costura al uso de la fotografía, pues la realidad es que es una expresión política que, como ya vimos, debe recibir el más alto grado de protección constitucional conforme al Tribunal Supremo. ¿Okay? Así que en este caso, el derecho a la privacidad cede ante el derecho a expresarse políticamente, y también el Tribunal Supremo, curiosamente, tiene en cuenta un fin práctico, que de no reconocerse una causa de acción, una causa de acción en un caso como el de epígrafe, estaríamos imponiendo a los aspirantes políticos la obligación excesivamente onerosa de obtener un relevo de cada persona cuya foto aparezca publicada como parte de la campaña política. Yo tendría el efecto de coartar o congelar la expresión. En otras palabras, lo que está diciendo el Tribunal Supremo, mira, si nosotros le reconocemos al demandante, en este caso, una reclamación válida, prácticamente estamos paralizando las campañas políticas en Puerto Rico, porque resultaría extremadamente oneroso tener que requerir que cada persona a la cual yo le voy a tomar una foto me firme entonces un relevo y que autorice el uso de la foto para cualquier fin. Así que hay un fin también práctico en la decisión del Tribunal Supremo. ¿Qué es más importante? Reconocerle un derecho de privacidad a una figura accesoria que estaba en un lugar a la vista del público sobre un asunto de interés público, o
permitir las campañas políticas que puedan seguir corriendo con normalidad, dado que la expresión política es la que recibe la máxima protección en Puerto Rico. Así que, en ese tipo de circunstancias, finalmente, pues, el Tribunal Supremo concluye que sí, que hay que proteger la expresión política y finalmente nos dice que los hechos específicos ante nos justifican que la libertad de expresión del entonces candidato a la gobernación prevalezca sobre la leve intromisión en la intimidad que pudo haber sufrido Bonilla Medina. En otras palabras, se le reconoce a Bonilla Medina que tenía algún grado de derecho a la intimidad, una de cuyas vertientes es el derecho a la propia imagen. O sea, yo, como parte de mi derecho constitucional de intimidad, incluye mi derecho de controlar mi imagen, de que no se me fotografíe sin mi consentimiento, de que no se explote mi imagen sin mi consentimiento y de que yo, por el contrario, pueda explotar mi imagen con exclusión de otras personas. ¿Okay? Lo que pasa es que el derecho a la intimidad, bajo estas circunstancias, se entiende que es una leve intromisión. Hubo una intromisión, hubo una violación al derecho a la intimidad, pero como se trata de un evento de interés público en un lugar a la vista del público y de una figura accesoria, según la define el Tribunal Supremo, se trata de una leve intromisión a la intimidad que tiene que ceder ante el ejercicio de la expresión política. ¿Okay? Así que, por lo tanto, en este ámbito de la apropiación de la imagen prevalece, contrario al caso de Ela versus Hermandad, donde también era una expresión política en un ambiente público, pero en el caso de la hermandad, los costos psíquicos para personas que, recuerden, están en su residencia, no estaban en la calle, están en su residencia disfrutando de su paz, contrario a la situación de Bonilla Medina, que estaba en la calle. En la medida, por lo tanto, en la que nosotros traspasamos el umbral de nuestras residencias, nuestra expectativa de intimidad disminuye. Por el contrario, cuando estamos dentro de nuestras residencias, se maximiza nuestra expectativa y nuestro derecho a la intimidad contra intromisión de terceras personas que pretendan utilizar nuestra imagen. Así que ya ustedes tienen los dos polos. Por un lado, el caso de Ela versus Hermandad, donde se reconoce que el derecho a la intimidad va a prevalecer sobre la expresión política debido a los costos psíquicos, mientras que por el otro, en el caso de la apropiación de la propia imagen, cuando se trata de una leve intromisión a la intimidad de las personas, va a prevalecer la expresión política. ¿Okay? Y ahora, para finalizar el taller, vamos a hablar un poco de la Universidad de Puerto Rico. En términos de qué tipo de foro es. Si la Universidad de Puerto Rico es un foro tradicional, es un foro no tradicional o es un foro por designación. ¿Ok? La situación histórica de la Universidad de Puerto Rico es compleja porque no había una decisión judicial de los tribunales en términos de qué tipo de foro era la Universidad de Puerto Rico, porque obviamente dependiendo del tipo de foro que sea la Universidad de Puerto Rico va a aumentar o a disminuir nuestra capacidad de expresarnos. No es lo mismo que sea un foro tradicional donde hay amplia libertad de expresión a que se considere un foro no tradicional donde tendría la expresión que ser compatible con el tipo de estructura o de institución, o si por el contrario es un foro público por designación en la que el gobierno establece las reglas del juego
con respecto a cómo se van a realizar las expresiones y qué tipo de expresiones se pueden realizar. ¿Okay? Así que históricamente las autoridades universitarias han manejado de distinta manera el tipo de libertad de expresión, tanto del estudiantado como del profesorado y de la empleomanía en general de la universidad, hasta que en Puerto Rico, en el año 2010, se decide el caso de UPR versus Laborde Torres, y este es el caso que reglamenta la libertad de expresión en la Universidad de Puerto Rico. El Tribunal Supremo nunca se había metido con este tipo de casos. Hay unas circunstancias que están más allá de este taller en términos de las coyunturas políticas y sociales del Puerto Rico del siglo XXI, que están más allá de lo que podemos tocar, pero esto es lo que resuelve esencialmente el Tribunal Supremo. Que por un lado, los estudiantes por definición no son empleados de la universidad con derecho a negociar convenios o irse a la huelga para adelantar su objetivo. Su relación con la universidad es de naturaleza contractual. En otras palabras, históricamente, cuando no ha habido paros o paralizaciones en la universidad, muchas veces se ha utilizado la palabra huelga para señalar con los estudiantes. ¿Por qué? Porque la huelga tiene una connotación especial porque es un derecho constitucional que está reconocido en Puerto Rico, pero el Tribunal Supremo despoja las manifestaciones estudiantiles de considerarse una huelga, porque no olviden, en términos de las expresiones, las etiquetas son fundamentales, porque en la medida en que yo le pongo una etiqueta a una manifestación o a una persona, yo estoy definiendo a esa persona o esa manifestación. ¿Okay? Y aquí, pues, el Tribunal Supremo desmantela el uso de la palabra huelga para referirse a los movimientos estudiantiles en la Universidad de Puerto Rico, número uno. Número dos, los estudiantes deben poder valerse de múltiples vías alternas de comunicación, a saber, manifestaciones, manchas, pancartas, expresiones simbólicas y el uso de la tecnología, entre otros medios legítimos, siempre y cuando sus actos no interrumpan el flujo normal de las clases ni atenten contra los derechos de otros individuos dentro de la comunidad universitaria. Y esta es la frase que altera dramáticamente la relación de fuerza entre los movimientos estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico y el poder represivo del Estado. ¿Por qué? Porque antes de este caso, uno de los mecanismos por excelencia utilizados por el estudiantado o por otros sectores de la universidad era la interrupción de las clases y el cierre de portones como mecanismo de presión. Algo que uno podría concebir con un foro público tradicional, que era lo que probablemente se pensaba en esa época. El detalle es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos altera esa ecuación porque ahora le dice, sí, los estudiantes se pueden manifestar, pueden hacer pancartas, pueden hacer expresiones simbólicas, pueden hacer el uso de la tecnología, pueden utilizar altavoces y otros medios legítimos, pero el Tribunal Supremo les priva del mecanismo fundamental de presión que representa la interrupción del flujo normal de clases en los recintos universitarios. Por lo tanto, concluye el Tribunal Supremo de que el campus de nuestra universidad pública es un foro limitado por designación, también conocido como foro semipúblico. Eso se desprende de la misión que el legislador le asignó a la universidad de servir a toda la sociedad y no solo a sus componentes. En fin, la UPR es patrimonio de todos los puertorriqueños y no solamente de los que en ellas estudian o laboran. En otras palabras, esta es la decisión que autoriza a las
autoridades, valga la redundancia, universitarias, para el uso de los mecanismos represores del Estado, entiéndase la policía, para impedir que se interrumpan las clases o se cierre los portones de la universidad como mecanismo de protección. ¿Qué pasa? Una cosa es tener esa facultad con la cual el Tribunal Supremo de Puerto Rico en un Pérez versus Laborde ha investido a las autoridades universitarias. Una cosa es tener el poder de llamar a la policía, otra es tomar la decisión de llamar a la policía para implementar este tipo de legislación, de decisión. ¿Ok? Así que, número uno, ya sabemos, la Universidad de Puerto Rico, por lo tanto, es un foro público por designación. Acaba de terminarlo lo determinó el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el año 2010. O sea, en términos de nuestra historia política, estos son los otros días. Antes de esto no había ningún tipo de decisión, manifestación del Tribunal Supremo. Pero una cosa es ya catalogarlo de esta forma y prohibir la interrupción de las clases, y otras que las autoridades universitarias decidan utilizar esta facultad. Número uno. Número dos, la realidad es que también este tipo de estrategia, por lo menos desde mi punto de vista, en la universidad, de interrumpir el flujo normal de las clases, se enfrenta con el reto que nos dejó la pandemia, que es la facultad de que la universidad se puede mover a clases en línea, como este taller que estamos dando, y por lo tanto le resta eficacia a el ejercicio de interrupción de clases y de cierre de portones como mecanismo tradicional de presión en la Universidad de Puerto Rico. Ciertamente, yo he tenido, y ha sido mi experiencia, que muchas veces mis estudiantes, cuando se mueve la clase a línea, sencillamente no asisten a la clase en línea, y eso también pues tiene un efecto similar al de la interrupción de flujo normal de clase. O sea que en cierta forma se traslada al mundo virtual lo que antes se acostumbraba a hacer tradicionalmente en el mundo físico. Pero, como ya les digo, hay una serie de factores históricos y jurídicos que influyen en cómo se da la manifestación de la libertad de expresión en la Universidad de Puerto Rico. Por lo menos sabemos que pues nos podemos manifestar, podemos marchar, podemos tener pancartas, podemos tener expresiones simbólicas, podemos usar el uso de la tecnología, entre otros medios legítimos, pero enfrentamos este potencialmente conflictivo límite a la libertad de expresión en la Universidad de Puerto Rico. ¿Okay? Dicho ello, hemos terminado con el taller. Las conclusiones que yo estimo que ustedes y yo podemos compartir. Número uno, en la práctica, las reglas que gobiernan la libertad de expresión en los foros públicos pueden ser utilizadas para justificar la supresión de su contenido. Ya saben, y es que es algo que hay que tener mucho cuidado, porque hay una tendencia del Estado a utilizar tiempo, lugar y manera, cuando en realidad lo que se pretende es reprimir el contenido de la expresión. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Ya saben, hay dos categorías: contenido, tiempo, lugar y manera, pero siempre existe la tentación de reprimir el contenido a base de la excusa de que se trata de tiempo, lugar y manera. Número dos, no existe una frontera clara o precisa para establecer hasta dónde llega la libertad de expresión, y ello dependerá fundamentalmente de las circunstancias sociopolíticas contemporáneas. Va a depender en muchas circunstancias de que usted esté en disposición de arriesgar su pellejo, en el sentido de quizás sufrir cárcel o una multa, si usted quiere llevar la libertad de expresión a otros límites más allá de los que ya hemos visto.
ya sea quemando banderas, ya sea celebrando actividades que puedan ofender. O sea, y es parte de los límites que la libertad de expresión enfrenta y que varían de acuerdo a las circunstancias sociopolíticas imperantes. Finalmente, en la UPR, la libertad de expresión puede ser superior o inferior a la que se experimenta en otros foros públicos, dependiendo nuevamente de las circunstancias presentes, particularmente a la luz de la decisión reciente del caso de Labonte. ¿Okay? Dicho ello, hemos terminado, ya quedan 3 minutos, hemos terminado con el taller. No sé si Gabriela, si hay alguna duda o pregunta. Saludos, doctor. Sí, tenemos una pregunta de parte de Ángel Manuel Burgos, que Ajá. pregunta, ¿a un funcionario público le asiste algún tipo de derecho de su imagen o grabación cuando está ejerciendo sus funciones o gestiones públicas, en el caso de que no autorice su divulgación? Le asiste si el uso de la imagen es para explotación comercial, pero si es para publicación noticiosa, por ejemplo, no, porque una de las excepciones al uso de la imagen es cuando se va a utilizar para propósitos noticiosos, investigativos, académicos. Lo que define el derecho a la propia imagen usualmente es que se lo utilice para una explotación comercial, pero si es noticioso o no. Yo espero que eso haya contestado la pregunta.